29 de mayo del 2024. La lectura del Evangelio es Marcos 10 del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se le iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que les iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron Jesús, Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les replicó: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con el que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos tomando nosotros una información en la que pues Jesucristo les está mencionando a los discípulos cómo debe de ser su comportamiento. Ya lo hemos escuchado en otras lecturas. Y bueno, en este momento, aparte, estamos viendo también un mensaje del Evangelio. Vamos a verlo con calma. Marcos 10 del 32 al 45 dice que Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén. Jesús iba adelantando y los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía pues tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 discípulos y les explicó exactamente lo que le iba a pasar a Jesús. Así de sencillo, hermanos. Les explicó plenamente lo que le iba a pasar a Jesucristo. Recordemos que Pedro en una ocasión nos menciona el Evangelio que le dice: ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? Si la última vez nos apedrearon, casi nos matan. Y Jesús le dijo: es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y bueno, aquí les explica paso por paso. Dice: ¿ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén? Pues sí. El Hijo del Hombre, quien es Jesucristo, va a ser entregado a los sumos sacerdotes. ¿Quién fue a llevarles el comunicado? Judas Iscariote. Los guió a los oficiales de los sumos sacerdotes al huerto de los olivos, en donde estaba nuestro Señor Jesucristo, lo aprendieron. Y todos los sumos sacerdotes lo tomaron preso. Entonces ahí se cumple eso de que fue entregado a los sumos sacerdotes. Y a los escribas van a condenarlo a muerte. Lo condenan a muerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando le pregunta Caifás a Jesucristo: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Y Jesús dijo: lo soy. Y entonces rasgó sus vestiduras Caifás en signo de que ese personaje o esa persona merecía la muerte. Ese era el signo. Y rompió sus vestiduras, la rasgó el Caifás. Entonces fue condenado a muerte. Y fue entregado a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Pues los romanos. Todos aquellos que no son judíos pues son los paganos. Se van a burlar de él, dice Jesucristo, se van a burlar de Jesucristo, pues los paganos. Le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, ¿verdad? Le pusieron un manto rojo, ¿verdad? Como diciendo: tú eres el rey de los judíos, vístete como rey. Lo escupieron, lo cachetearon, ¿sí? Aquí dice, ¿no? Se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Dice: pero al tercer día resucitará. Entonces se quedan así como diciendo: ¿va a resucitar el tercer día? Pues sí. Entonces, aquí dice que se acercaron a Jesús los dos hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, Santiago el mayor y Juan, que Juan siempre dice que era el discípulo amado,
Y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas algo que te vamos a pedir. Fíjense, o sea, que no sé, se les metió la idea en la cabeza estos dos personajes, estos dos discípulos, dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Muy rara petición, ¿no? Pónganse a pensar ustedes qué le pudieran haber pedido a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, si fueran discípulos. ¿Qué le pedirían? A ver, pónganse a pensar. Pues aquí estos par de discípulos dicen, vamos, queremos pedirte algo que nos concedas. Él les dijo, ¿qué es lo que quieren? Le respondieron, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a la izquierda, cuando estés en tu gloria. ¿Perdón? ¿Sentarse a la derecha y a la izquierda? ¿Qué? Cuando Jesús se iba, ¿qué dijo? ¿Que se iba a sentar en el trono? ¿Se iba a sentar en un sillón, en una silla? ¿Y querían estar los dos discípulos hermanos, uno a cada lado? ¿Cómo para qué o qué? ¿Qué información tendrían tan equívoca que no entendían y estaban diciendo tonterías? Pero bueno, nosotros entendemos o damos el mensaje de que ellos querían estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Formar el equipo, ¿no? Estar ahí siempre, ¿no? Eso es lo que me imagino que estaban pensando Santiago. Pero lo hubieran dicho de otra manera, o el evangelista aquí nos hubiera, Marcos, dicho de otra manera, ¿no? Que Santiago y Juan le hubieran dicho a nuestro Señor Jesucristo, concédenos estar a tu lado siempre, eternamente, ¿no? Sí, pues, así. Y Jesús les replica, no saben lo que piden. Pues no. A veces nos pasa lo mismo a nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria. No sabemos lo que pedimos. Estamos muy fuera de lugar, muy equívocos. Estamos pidiendo cosas que no. Casi siempre pedimos cosas materiales, mundanas y terrenales, ¿no? Sí, que tengamos trabajo, que tengamos dinero, que pues tengamos salud. Entonces, pues así son cosas así muy mundanas, muy terrenales, ¿no? Sí, que tengan unos hijos excelentes, ¿no? Pues edúcalos, es parte de tu vida. Pero muy rara vez le pedimos cosas espirituales a nuestro Señor. Diríamos, pues, ¿cuáles son las cosas espirituales? ¿Sí? Que nos dé fuerza para cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Sí? Que nos dé paciencia para cuidar a los enfermos. ¿Sí? Que nos dé la fuerza y la caridad para ayudar a la gente necesitada. O que nos dé la oportunidad de poder ayudar, ¿sí? A todos aquellos ignorantes, a todos aquellos que no conocen a Dios, y que nos dé la inteligencia para conocerlo a Él y llevar su doctrina a los demás. Podemos pedir muchas cosas espirituales, hermanos, sí, ¿no? Pero casi siempre pedimos dinero, trabajo, poder, salud, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos. Bueno, no saben lo que piden, dice Jesús aquí a Santiago Mayor y Juan. Dice, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? A ver, ya Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes de eso? Entonces, ¿cómo dice, podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Ese bautismo con que iba a ser bautizado nuestro Señor Jesucristo es el bautismo de la nueva vida, de la resurrección. Se dan cuenta que nosotros siempre estamos pensando en el bautismo como si fuese nada más bautismo de agua, ¿sí? O bautismo del Espíritu Santo. Aquí el Señor dice, no saben lo que piden. ¿Podrán ustedes pasar la prueba que yo voy a pasar? O sea, eso de entregar la vida por los demás. Y recibir el bautismo con que será bautizado, o sea, la gloria y la resurrección. De eso está hablando, hermanos. Nada más que aquí nos menciona la palabra recibir el bautismo. Sí, no está hablando del bautismo de agua, porque ese ya lo había recibido nuestro Señor Jesucristo, con el Juan el Bautista, su primo. Está hablando de este bautismo, ¿sí? De la gloria, de la resurrección. Le respondieron, fíjense lo que responden los hijos del Señor Zebedeo, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba, pues sí, porque también iban a sufrir, también los iban a matar. A Santiago el mayor fue el primer discípulo que mataban. No es el primero que muere, porque el primero que muere es Judas Iscariote tratándose de ahorcar. Pero el primer discípulo que matan es Santiago el Mayor, este Santiago. Sí podemos, dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar
y van a recibir el bautismo, con que yo seré bautizado. O sea, también van a resucitar. También van a recibir la gloria. Todo honor y toda gloria. ¿Sí? Pero eso de sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. O sea, eso de estar sentado a la derecha, lo vuelve a repetir nuestro Señor. Es una forma de decirle el que esté ahí con el Señor. ¿Sí? Junto con Él. Sí, pues ellos estaban junto con el Señor en vida, ¿no? En una forma humana, corporal. Pero una forma espiritual, pues estar siempre con nosotros pues sería formidable, ¿no? Pero fíjense cómo lo diagnostican, estar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Yo diría, ay, no, estar a la izquierda no, porque esos son los malos. ¿Se dan cuenta cómo no está hablando de eso? No está hablando del simbolismo de que los del lado derecho son los buenos y los del lado izquierdo son los malos. No está hablando de eso. Está hablando que todo eso está reservado. ¿Sí? Acuérdense que en una ocasión Jesucristo les dijo, me voy porque les tengo que preparar un lugar. Pues que hay muchos lugares, pues sí. Desconocemos todo esto, ¿eh? Es una incógnita increíble, hermanos, no sabemos. Sí, porque ustedes dirán, los que ya se murieron y han venido y nos han dicho, no, hermano, todos los que se han muerto, nadie ha regresado. No, no. Oye, pero es que dicen que los espíritus que vagan por el mundo, pues son demonios. Que las almas en pena, no, hermano, no, no. El que se muere, físicamente. Y si estuvo con Cristo, está dormido en la esperanza de la resurrección. Es distinto. Los que ya murieron no tienen nada que ver con nosotros. Ya están totalmente en otro lugar. ¿Sí? Y están en la espera del juicio. Están en la espera de recibir o ser condenados. Así vamos a estar nosotros cuando nos vayamos de aquí. Por eso es importante pues, que tengas algo con que ofrecerle a nuestro Señor. Tu trabajo, porque a eso venimos, a elaborar. Somos templos vivos del Espíritu Santo. A eso venimos, hermano. Venimos a disfrutar la vida mundana, sí, pero también venimos a realizar nuestro trabajo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? ¿Sí? Bueno. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron con Santiago y Juan. Pues le dijeron, ay, ya están pidiendo, sí, ya están sintiéndose los meros, ¿no? Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, miren, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. Sí, no, los presidentes, ¿no? Ya saben, ¿no? Se sienten, no, son intocables los presidentes, ¿no? En los países, ¿no? Pues así dice aquí. Los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños. Y los poderosos las oprimen. Sí, ya vemos ahí Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, Irak, Turquía, un montón de países, ¿no? Sí, como son muy poderosos, ¿no? Y se sienten dueños. Pero no debe de ser entre ustedes así. Ustedes deben de vivir de una manera diferente. Ustedes que son la iglesia. Ah, sí, porque la iglesia somos nosotros, ¿eh? Ustedes deben ser diferentes. Deben de comportarse de diferente forma. Ya lo hemos visto en otros evangelios, lo que dice aquí adelante. Ya lo hemos leído. Al contrario, al que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Muchas partes de la Sagrada Escritura siempre se los está recordando. Se las está recordando a los discípulos, ¿no? ¿Quieres ser el número uno? Pues te servir a los demás. Y él mismo lo dice, ¿sí? Que es esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que no ha venido a que lo sirvan. Jesucristo no estaba para que los estuvieran sirviendo. Él venía a servir. Por eso le lavó los pies a los discípulos. ¿Sí? Por eso ayudaba a la gente. No la gente lo ayudaba a él. Sí. Que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. O sea, muere nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. ¿De qué? De la ausencia de Dios. Porque a pesar de que los judíos, los fariseos y escribas tenían la palabra escrita en libros, 24 libros del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Tenían los 12 libros de los profetas menores y los 4 libros de los profetas mayores. Se habían dado cuenta en su historia cómo Dios los había estado ayude y les decía y ellos ponían en su historia lo que se les daba la gana, ¿no? Y no entendieron
¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, para empezar. Y no entendían las leyes, las hacían como ellos querían. Puras costumbres, puras tradiciones, puro modo vivendis, a su conveniencia. Como hoy en día, ¿no? Sí. Agarra la palabra de Dios para conveniencia, ¿no? Para que pagues el diezmo. Sí, hay un resto de agrupaciones que se denominan iglesias que le sacan el dinero a la gente, ¿no? Sí. Puro negocio han hecho con la imagen de nuestro Señor, con la imagen de la palabra de Dios. Bueno, y muy claramente, bueno, pues nos dice, sí, que Jesucristo viene a salvarnos de ese pecado, a salvarnos, porque el pecado quiere decir ausencia de Dios. No está Dios ahí con nosotros, por ignorancia, por mal entendimiento de su palabra, porque nos enrolamos más en lo mundano, en lo terrenal, en lo material, y nos alejamos de la verdad. Simple y llanamente, les voy a poner este ejemplo que ya lo he mencionado. En el mandamiento del decálogo que le dio Dios a Moisés, le dijo, no matarás. Y después, según los judíos, los hebreos dicen, Dios nos dijo que matáramos a ese pueblo, todos, soldados, hombres, mujeres, niños, niñas, y los animales, porque son gente perversa, son gente idólatra, son gente mala. Y Dios nos permitió matarlos, y te vas a quedar con sus tierras. Entonces le dice, no matarás, y después le dice que maten. ¿Se dan cuenta cómo caeríamos en un error de entendimiento equívoco? Y de que pues los judíos, los hebreos escribieron las cosas a su manera. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos que aprender a leerlo, a entenderlo, a estudiarlo, a investigarlo, porque no nada más es leerlo y ya. Ahí dice así. No, porque caemos en contradicciones, ¿no? Los escritores sagrados del Antiguo Testamento caen en muchas aberraciones. Bueno, pero es otro asunto. Ya después lo podemos platicar. Y termino entonces aquí diciéndoles a ustedes que nuestro Señor Jesucristo pues les hace una información a los discípulos que le andan pidiendo algo y que pues si quieres ser número uno, pues ponte a servir a los demás. Eso es lo importante. Y Jesucristo cuando vino no vino a servir, sino a servirnos a nosotros, sí, a dar la vida por nosotros. Eso es lo que debemos de entender en este mensaje de este evangelio. Y pues les explica exactamente qué es lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando les ocurrió, pues ¿por qué le echan la culpa a los paganos, o sea, a los romanos? ¿Por qué le echan la culpa a los fariseos, al Sanedrín? ¿Por qué le echan la culpa a Judas Iscariote? Era un plan, ya todo estaba bien planeado, ¿sí? Mucha gente critica, dice, ¿cómo es posible que nuestro Padre Dios haya hecho esto así, de esta manera? Oye, cuando nos moramos, si quieren, le preguntan, ¿no? Sí, ¿no? Porque a lo mejor ustedes hubieran hecho otro plan, ¿no? Sí, ya muy tecnológico, no sé, muy digital, ¿no? Sí, no, porque ¿cómo es posible que Dios mande a su Hijo para que lo matemos, ¿no? Y es la forma de salvarnos. ¡Ay! ¿De qué no me va a salvar? Pues de la ausencia de Dios, que es el pecado. Pero les digo, desafortunadamente hay mucha gente ignorante que no conoce la doctrina de Cristo y no conoce la palabra de Dios y la confunde. Y pues no solamente hay que leerla, hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que interpretarla y vivirla, porque eso es nuestro trabajo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga, hermano.